Compañeras, compañeros, camaradas, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es bailarina desde los 4 años, con más de 60 años de carrera artística, maestra, promotora de las artes, danzante, profesional en el ámbito de la gestión cultural. Está con nosotros la maestra Lourdes Lecona. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, y bueno, muchas gracias a todo el público que nos acompaña. Muy buen día. Pues estamos de plácemes. Maestra, ¿quién es Lourdes Lecona? Platíquenos, ¿quién es usted desde su punto de vista? ¿Quién es Lourdes Lecona? Bueno, es difícil la pregunta, pero lo que te puedo decir es que he sido un amante de las artes en todas sus dimensiones. En la época en la que yo me pude desarrollar, en mi infancia, no había televisión. Bueno, empezaba la televisión en blanco y negro con pocos programas. Nuestra vida era la literatura, no solo porque en la escuela lo motivaban, en casa, bueno, mi padre era un gran lector. Entonces la literatura nos acompañaba, de hecho era la manera en la que nosotros nos acercábamos de inicio a las artes. Tuve la fortuna porque también era una forma de costumbre también acercar a los niños a la música, a la danza. Y bueno, en la escuela donde yo estudiaba, en la preprimaria, el kinder, había una maestra alemana, Hildegard, y ella, como a mí me encantó la danza, tenía una escuela. Mi madre me llevó desde muy chiquita, desde los 3 años, y también por fortuna, en la misma calle, en la Narvarte que vivíamos, a unas cuantas casas estaba la escuela de Sonia Amelio. Entonces tuve la fortuna de tener excelentes maestras desde muy pequeña, a los 3, 4 años. De hecho, en la escuela, para finalizar los programas de fin de año, nos llevaban al teatro de la ciudad, que antiguamente se llamaba el Teatro Esperanza Iris. Entonces te puedo decir que de los 3 a los 7 años pude participar en el Cascanueces, haciendo diferentes tipos de danzas, ¿no? El vals de las flores, la danza de chinitas, la danza española, junto con mi hermana. Entonces era como muy común que te llevaran tus padres a la escuela de danza, pero también la literatura. Y a los 7 años, que me gustaba mucho la música, me regaló mi piano mi padre, y de los 7 a como los 15 años estuve estudiando en una escuela que en ese tiempo era como muy reconocida, de Carmen Estela Lechuga, en donde a lo mejor por rebelde me salí, porque tenía 7 años, yo quería tocar a Chopin, porque había visto una película de Eddie Duchin, y vi el Nocturno número 1, y de pronto le digo a la maestra, yo quiero tocar esa pieza, porque la parte de la película me había hecho llorar, me había conmovido, etc. Las películas de nuestra época. Y la maestra, pues, tenía esa base de que tenías que tocar a Bach y tenías que tocar a... En fin, había como... dependiendo del grado, tú podías tocar de diferentes compositores. Entonces, un poco por rebeldía dije, me salgo del piano y nunca más lo voy a volver a tocar, ni para limpiarlo. O sea, esa fue mi rebeldía, porque añoraba poder tocar a Chopin. Y Chopin me acompañó toda la vida. O sea, siempre me ha gustado mucho su música, como bueno, la música clásica también, ¿no? Pero después lo retomé. Retomé el piano, ya no con ese fin que tenía como de formación, sino más bien de manera lírica, porque la música finalmente es lo que nos mueve el corazón, nos mueve el alma. Entonces, de esa manera, creo que se conjuntó mi vida amando la música, la danza y la literatura. ¿Quién es Lourdes Lecona? La persona que ha encontrado ese vaso comunicante a través del arte para expresar su alma, su corazón, sus sentimientos, pero también esa forma de encontrar un lenguaje para expresar lo que te mueve, lo que te conmueve, lo que te preocupa. Y de alguna manera, pues siempre he tenido una compañía, he tenido 4 compañías, 2 juveniles y 2 profesionales,
Pero de pronto hace como, ya voy para 35 años con la compañía que dirijo, me planteé elaborar siempre un guión. Tener algo que comunicar a la gente que finalmente nos mueva, que nos preocupa, que nos haga reflexionar. Entonces, aunque estudié muchos tipos de danza, de hecho estudié folclore en la escuela de Limba, mi pasión fue el flamenco. Tal vez porque es más orgánico, porque es muy emotivo, porque te mueve cada una de tus células. O sea, y también la emoción creo que es muy importante. El flamenco tiene una parte muy interesante, y es que dicen que los gitanos cantan lo que lloran. Esa parte, de alguna manera, te conecta con la vida. La vida puede ser muy dolorosa, puede tener retos muy fuertes. Sin embargo, encuentras un canal donde expresar lo que traes interiormente o cómo comunicarte con otros que sienten lo mismo que tú. Entonces creo que ese ha sido mi camino, esa es Lourdes Lecona. Hice todo tipo de danza. Por supuesto me inicié con el ballet, con el contemporáneo, jazz. Con el cascanueces. Ajá, y bueno, ¿qué te puedo decir? El tap estaba muy de moda. Imagínate, en los 50 y tantos, ¿no? Era la herencia de nuestros padres, de la generación de nuestros padres. Entonces también hacer tap era maravilloso. He amado la danza en todas sus vertientes. Y por supuesto la música que me acompaña. En casa todo el día es música y la literatura. Y así estoy planteando estos últimos proyectos, inclusive los infantiles. Sí, sí. Surgen un montón de temas, un montón de preguntas que me convocan a hacerle, pero iniciaré por esta el flamenco como un lenguaje popular, un lenguaje que rompe con estructuras de élite, que rompe con lógicas de cuadratura, ¿no? Como usted dijo, es muy orgánico y es muy expresivo, muy dinámico y también muy enérgico, ¿no? Y no se puede desvincular, y yo también he visto que hay esta vinculación de la literatura, la danza en el flamenco, en el nombre de García Lorca. ¿Qué es García Lorca para usted y desde la danza? ¿Cómo lo vivió? Porque lo ha homenajeado varias veces. Te puedo decir que tengo casi 30 años. Curiosamente, bueno, mi padre murió de 100 años. Entonces, esto fue hace como 10 años. Entonces, era un hombre que cuando abría su boca, su voz, era pura sabiduría. Él me acercó mucho a la literatura, pero también hay una cosa, me regaló mi primer romancero gitano cuando yo era joven y ni siquiera lo entendía. Con el tiempo lo leí. Cuando me acerco a las danzas españolas, que te digo que la inicié pequeña, de hecho en la escuela de Sonia Amelio, y ya de manera más formal, con los maestros que tuve, que grandes, bueno, es un legado impresionante, maravilloso que tengo de mis grandes maestros. Pero cuando te acercas un poquito más a flamenco, lo relacionas, sobre todo, pero sabes el amor que Lorca tuvo por la danza gitana, ¿no? De hecho, su romancero gitano. Cuando comprendí la vida de Lorca y la necesidad inclusive de poder comprometer mi trabajo con los valores que creo en la vida, y que en este caso Lorca pues, fue un poeta con un fértil camino, que falleció muy joven. Lo fallecieron. Exactamente. ¿No? Y justamente, entonces yo creo que cuando puedes ligar tu trabajo y decir esto es injusto, y a lo mejor muere un poeta, pero no ese espíritu fecundo, no ese hombre colmado de inspiración, de ruiseñores, de recuerdos, de melancolías. Ese hombre no murió. Ese hombre sigue vivo, su legado sigue vivo. Entonces,
siempre he tenido, pues yo creo desde hace más de 30 años ya su obra, su prosa, sus poemas, sus obras dramáticas, y me ha motivado. Hace poco que presenté un espectáculo inspirado en esa parte que nos comparte Lorca del amor, porque Lorca creo que es de los poetas que más abarcan el amor, pero desde la existencia humana, no solamente desde la lírica poética del amor que todos podemos sentir. Creo que él nos hace trascender los límites de la comprensión de lo que es el amor en todas sus dimensiones. El amor prohibido, el amor anhelado, sentimientos como la frustración, el enamoramiento, el amor platónico. Entonces nos acerca de una manera muy particular, y hace poco me entrevistaban y me decían, ¿no es complejo, maestra, trabajar a Lorca? Por supuesto que sí, porque Lorca, cada uno de sus poemas ha sido analizado, de hecho, desde diferentes países, en idiomas distintos, desde la multidisciplina, lo mismo desde la sociología, que la psicología, que la literatura. O sea, es impresionante la información que tenemos de un poema, de una obra, de una palabra, de un símbolo, de una metáfora. O sea, Lorca es muy complejo. Pero yo les decía, para mí ha sido muy fácil, porque a Lorca no hay más que leerlo. Y cada palabra tiene un ritmo y una lírica tan particular que nos inspira. Yo puedo estar, por ejemplo, cuando monté la Bernarda Alba, que la ha montado en diferentes versiones, siempre dando vueltas a esa obra, que fue la última que él escribió en su España ya en vísperas de la dictadura. Y de pronto, cada uno de los personajes, o sea, cuando la releo, encuentro algo distinto que puedo sustraer, que me inspira y que puedo compartir. Entonces, una obra puedo estarla haciendo evolucionar dependiendo de la comprensión que yo tengo, pero cada palabra nos lleva a imaginar, a sentir el aroma de los muebles de una casa, a visualizar ese, por ejemplo, ese escenario que él describe. Entonces, en ese sentido, para mí ha sido fácil. Solamente es dejarme llevar por su palabra, percibir esa parte que nos conecta con el otro, en este caso el gran poeta, del sentimiento humano, y finalmente compartirlo con el público. Y creo que lo más importante es decir, su legado está vivo. Por ejemplo, el año pasado, con pandemia, yo tenía 2 proyectos que quería hacer infantiles. De manera paralela, la compañía trabaja también los proyectos infantiles. Y en este sentido, rescaté, por ejemplo, la poesía infantil, el libro de poemas infantiles que Lorca hizo. Algunos complejos y algunos que se pueden comprender mucho de esa época, pero que a lo mejor en esta época cuesta un poco más de trabajo. Pero por los contextos y por muchas cosas que han cambiado de cómo se visibiliza al niño, etc. Sin embargo, con un equipo maravilloso que tengo, en este caso era Lolo Jiménez, que él es de Sevilla, radicado en México, se diseñó la música. Entonces, cada uno de los poemas tuvo un diseño musical en donde, por ejemplo, decía, aquí voy a retomar para montar una jota de aragonesa, aquí vamos a tomar para otro tipo de género que nosotros llamamos palos de flamenco. Y se hizo 2 espectáculos muy bonitos. El primero se llamó Juego al trompo con mi corazón, que tenía que ver con esa metáfora de lo que es el trompo. El trompo gira, es el juguete de un niño, es la pertenencia, sobre todo los niños de antes que jugaban mucho con el trompo, y tiene esa base circular, como la danza se inicia, circular, en contacto, energético. Y también eso de Juego al trompo con mi corazón es una frase de Lorca, de unos poemas infantiles. Entonces quedó un programa muy bonito, que en donde fue difícil para nosotros de pronto
en la danza, con los músicos, estar en vivo, ir construyendo las coreografías en vivo, y con la pandemia no pudimos. Entonces lo hicimos, aprendimos la tecnología, lo hicimos por WhatsApp, por Zoom, se hizo el diseño sonoro, y realmente estaba tan difícil la pandemia, porque eso fue abril del año pasado, que no podíamos tampoco tener ensayos. Busqué muchos espacios al aire libre, no era sencillo. Una persona nos prestó su casa, ahorita ya no recuerdo dónde, pero es un campo, y el ensayo y la función se grabó en un solo día, al aire libre, para evitar pues un poco los contagios, ¿no? Y no pudimos estar con los niños. Era una charla que originalmente yo había ofrecido para la niñez, en donde conjuntaba la literatura lorquiana con la danza, con la música. Pero quedó algo muy bonito, porque quedó grabado y se pudo difundir a través del Instituto Nacional de Bellas Artes. Estuvo todo el mes y bueno, la gente todavía lo puede buscar. Y ahí, por ejemplo, es un recorrido donde un niño va con su madre y en el bosque empiezan a ver cómo surgen danzas, y la madre le va explicando lo que es la danza, lo que es la coreografía. Entonces es una forma de acercar a los niños al mundo de la danza, al mundo de la música, al mundo del teatro. En este caso, pues apoyados por los elementos pedagógicos que sabemos que son interesantes para los niños, ¿no? Didácticos, el títere, el muñeco. Es bonito, me gustaría enfatizarlo, no hay globitos, no hay serpentinas, hay un discurso pensando en que todo niño desde muy chiquito puede comprender, claro, con un lenguaje natural, y creo que tuvimos pues, muy bonita respuesta. En noviembre terminamos con otro proyecto infantil que se llamó La Caracola y el Lagarto, 2 poemas de Lorca. Y con ese también hicimos un trabajo muy lindo con 2 personajes, que era la caracola y el lagarto, conjuntando ese amor de Lorca a la naturaleza, acercar a los niños para que a lo mejor a través de una caracola pudieran apreciar el valor de la naturaleza, de lo que ocurre en el mar, lo que tiene que pasar de años para que se conforme un molusco cubierto por una caracola. Entonces el chiste es como ir tejiendo temas que puedan ser interesantes, en este caso con la niñez. Claro. Y bueno, este año otro proyecto que acabamos de presentar. Pero... Pues vamos a estar informándonos, maestra. ¿Mandé? Vamos a estar informándonos para invitar a la gente a ver su trabajo. Muchas gracias. Yo quisiera ir cerrando con otra pregunta más, que tiene que ver con nuestra época, ¿no? Justamente uno de los temas que usted toca en su trabajo es el exilio español, ¿no? Se vincula García Lorca, la dictadura, la guerra, el fascismo, la danza, el flamenco como herramienta de los pueblos, de expresión, de identidad y de lucha también. Y en nuestros días vivimos una época en que por todo el mundo vuelven a surgir estos discursos de odio, discursos racistas, clasistas. La ultraderecha se siente apoyada y cree que puede otra vez salir a atemorizar al mundo. ¿Cómo oponernos a eso si no es desde el amor y desde las artes, desde lo bello, combatir la violencia y el discurso de la rabia? ¿La danza juega un papel importante allí, maestra? Por supuesto que sí. La danza es un vaso comunicante del sentimiento humano, pero en general yo podría decir que son todas las artes. Esa unión, finalmente lo que promueve es fraternidad, la fraternidad entre los pueblos. De hecho, por ejemplo, más allá del estigma que hay entre México y España, etcétera, lo cierto es que somos dos países hermanos, ligados culturalmente, como lo están todos los países. No hay naciones puras, no, más bien no naciones, culturas puras. Somos finalmente la suma de muchas culturas. Propio España, ¿no? Bueno, pues la influencia mozárabe. Nosotros tuvimos esa influencia española, sobre todo en varias épocas, 3 épocas fundamentales: la conquista, bueno, el exilio español,
y por supuesto pues la migración, ¿no? de todos los pueblos. Por supuesto que siempre hay que luchar por los valores que nos unen entre pueblos, que fomentan la paz, la cultura de la paz. Y esta, fíjate que a mí me parece que es fundamental iniciarla desde la niñez, en casa. Ese tipo de valores, por ejemplo, ahora que está tan de moda el bullying y no sé cuánto, o sea, de verdad atender ese tipo de problemáticas desde que los niños son pequeños. Y yo, de manera especial, sí creo que los niños tienen que estar cerca de la música, de la literatura. En esos espectáculos infantiles eran eso. Por ejemplo, decirles que Lorca de niño empezaba a los 7 años a escribir los versos de lo que veía, de la hoja que caía del árbol. Fomentar eso con los niños. Me parece que las artes son el valor más importante que tenemos, porque nos une de manera fraterna. Tú oyes la música de otro país, no estás pensando qué tipo de política, o sea, simplemente te conecta con la vida, con lo que alguien compartió desde su corazón, por supuesto su técnica, su formación. Y me parece que es por ahí por donde tenemos que seguir construyendo, a través de fomentar las artes, no solamente por el disfrute, sino porque nos unen y porque de esta manera podemos promover una cultura para la paz entre nosotros, entre los otros, entre los pueblos. Y eso que decías, pues sí, lamentablemente, pues nosotros lo utilizamos como una manera de visualizar también lo que es justo o lo que es injusto. En el caso, por ejemplo, de Lorca, reitero, una guerra injusta y una muerte injusta. Pero hay otras maneras de poder decir, su legado sigue vivo, más vivo que nunca. Y aparte en todas las naciones, Lorca es un referente muy importante de la injusticia humana. De manera particular, su forma de escribir, es que mira, el último proyecto, no me voy a meter mucho, pero el que acabo de hacer este año, donde tuvimos 11 funciones en el Teatro de la Danza y en el Teatro Varsovia, le puse viñetas flamencas por los confines del alma. Era justamente eso, mover, más bien compartir lo que me mueve dentro de la poesía lorquiana y poderlo compartir con el público, que es el amor en todas sus dimensiones. El amor es el eje de la vida. Eso es algo que no tenemos que olvidar. Y si nosotros como artistas nos movemos sobre ese eje, creo que podemos compartir pues esa visión y, como decía, bueno, muchas veces tomas palabras de un poeta y las haces tuyas. Tomas una obra y la haces tuya, porque tienes algo que te conecta y algo que quieres comunicar. Y es eso, el amor, en este caso. Y con esto cerré este año intensamente por los confines del alma, tocando el valor del amor como eje fundamental de la vida. Pues ya está. Muchas gracias, maestra Lourdes Lecona. Es un placer para nosotros recibirla acá y platicar con usted. Esperemos se repita en otra ocasión para que profundicemos en esta conversación. Allá en casita, sigan las transmisiones de la 4TV y impulsen el amor como la herramienta fundamental para la fraternidad universal.